En este capítulo vamos a conocer los pueblos de la península ibérica en la antigüedad, y lo hemos dividido en dos etapas, la época prerromana y la época romana. En este capítulo vamos a hablar de los pueblos prerromanos originarios. Primero los íberos, luego los pueblos del oeste y celtíberos y por último los celtas y pueblos autóctonos. Vamos a decir lo siguiente, que conforme nos adentramos hacia el noroeste de la península, estos pueblos están siendo menos evolucionados. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque tienen menos contacto con las culturas del Mediterráneo, que son las que tienen más predominancia cultural. En primer lugar tenemos los íberos, los más desarrollados. Están ubicados en la costa mediterránea, en el interior peninsular, y son los turdetanos, layetanos o edetanos. Su economía se basa en la agricultura, aunque también tienen ganadería, pesca, minería, artesanía e incluso llegaron a tener moneda propia. Su sociedad estaba muy jerarquizada. Había una clase aristocrática guerrera y luego la gran base que eran los esclavos y hombres libres. La cultura estaba muy influenciada sobre todo por Grecia, tenían una escritura propia y eran grandes escultores, como ejemplos claros son la Dama de Elche o la Dama de Baza. En urbanismo tenían ciudades bien planificadas, poblaciones en zonas elevadas, las construían para defenderse de los enemigos y las casas eran rectangulares con importantes avances técnicos. Y la religión estaba muy influenciada lógicamente por los griegos y los fenicios y tenían gran importancia los ritos funerarios. En segundo lugar, en el centro tenemos a los pueblos del oeste y celtíberos, que estaban ubicados en la parte de la meseta central, en el oeste peninsular, y eran los lusitanos, betones, celtíberos o arébacos. La economía era más bien ya de subsistencia, tenían ganadería, dominaban la metalurgia, pero no tenían moneda. La sociedad giraba en torno a tribus dirigidas por caudillos y todo lo basaban en el poder militar del caudillo. Su cultura era inferior lógicamente a la de los íberos, no estaban en contacto, por tanto, con los pueblos colonizadores fenicios y griegos, no conocían la escritura y las representaciones artísticas que tenían eran bastante toscas. En urbanismo tenían poblados fortificados de pequeño tamaño llamados castros y su religión, la religión adoraban a las divinidades de la naturaleza y practicaban ritos de incineración. Por último, tenemos a los menos desarrollados, que eran los pueblos celtas y autóctonos, que estaban ubicados en las zonas montañosas del oeste, los astures, cántabros, galaicos o vascones. Su economía era de subsistencia, también tenían ganadería. La sociedad estaba basada en clanes y tribus, y muchos eran incluso seminómadas, y la cultura estaba muy poco desarrollada, tenían por tanto muy pocas manifestaciones artísticas. El urbanismo era prácticamente inexistente, no tenían ciudades, y su religión adoraban a divinidades de la naturaleza y practicaban ritos de incineración. En este segundo capítulo vamos a hablar de todos los pueblos colonizadores uno a uno. La península ibérica siempre ha sido un lugar de paso entre Europa y África mediante el estrecho de Gibraltar. Y esto ha hecho que, aparte del pueblo original, que eran los tartesos o íberos, había otros como por ejemplo los celtas, los fenicios, los griegos, los cartagineses, los romanos, los pueblos germánicos e incluso los bizantinos. Todos estos pueblos han pasado por la península ibérica. Los pobladores originales eran los íberos, que eran los pueblos indígenas de aquí. Tenían poco desarrollo político y económico. Avanzaron mucho gracias al contacto con civilizaciones como fenicios o griegos, porque vivían en la costa mediterránea, y perfeccionaron técnicas agrícolas de uso de moneda, arte propio, alfabeto propio, etc. Eran, dijéramos, los más desarrollados dentro de los pueblos originarios. Luego tenemos a los celtas, que llegaron entre el 1200 o el 1000 a.C. Fueron los primeros pueblos colonizadores, propiamente dicho. Provenían del centro de Europa. Influyeron en los pueblos que habitaron la península ibérica antes que los griegos y los fenicios. Construían túmulos funerarios, incineraban a sus muertos.
y la mezcla con los íberos dio origen a los celtíberos. Aquí tenemos las áreas de influencia de la cultura celta y las áreas de influencia de la cultura íbera. Luego tenemos a los tartesos, que no eran ni más ni menos que los íberos del valle del Guadalquivir y sur de Extremadura. Eran pueblos originarios. Tenían una cultura propia muy avanzada. Fue la única cultura avanzada cuando llegaron los griegos y los fenicios a la península ibérica. Usaban la metalurgia, el cobre, el estaño y la plata, y su cultura desapareció misteriosamente de golpe sin saber bien por qué. Aquí vivían los tartesos. Esta era la zona de influencia del pueblo tarteso. Luego vinieron los fenicios. El origen actual es el Líbano, en el Mediterráneo oriental. Era una cultura muy avanzada para la época y eran grandes comerciantes. Buscaban cobre y plata que intercambiaban por vidrio, tejidos y cerámica. Introdujeron la moneda, su propio alfabeto, la salazón del pescado, el torno alfarero, el urbanismo. Crearon las primeras ciudades como Cádiz y se instalaron en el sur de la península ibérica. Esta fue el área de influencia de los fenicios, lo que es la actual Andalucía, Murcia. Poco después llegaron los griegos, cuyo origen es lógicamente la Grecia actual. Crearon colonias por todo el Mediterráneo y se instalaron pues más al norte que los fenicios para no competir con ellos, en Alicante, Rosas, Ampurias o Denia. Lo que hicieron los griegos fue difundir su escritura de su moneda, el cultivo del olivo, sus manifestaciones artísticas, etc. Y esta fue la expansión de los griegos por todo el Mediterráneo, y el primer sitio que llegaron, que desembarcaron, fue en Ampurias. Posteriormente llegaron los cartagineses, cuyo origen es el actual Túnez, el Mediterráneo central. Recordemos que Cartago fue una colonia de origen fenicio. El objetivo que tenían los cartagineses fue muy claro: convertirse en la mayor potencia del Mediterráneo occidental. Se aprovecharon de la decadencia de los fenicios en el Mediterráneo oriental, ya que Tiro, su capital, cayó ante Nabucodonosor II en el 572. Y esto hizo que se pudieran apoderar de las colonias de los fenicios y fundaran otras nuevas, como Cartago Nova, que es Cartagena, o Ebusus, que es Ibiza. Por tanto, se aprovecharon de la debilidad de los fenicios. Para ellos, el valor de la península ibérica era más estratégico que comercial, porque querían derrocar a Roma. Y a finales del siglo III a.C., la mayor parte de las ciudades y pueblos al sur de los ríos Duero y Ebro, así como de las Islas Baleares, reconocieron el dominio cartaginés. En el mapa podemos ver la influencia cartaginesa en la península ibérica. En el 218 llegaron los romanos de la península itálica. Llegaron en la Segunda Guerra Púnica para luchar contra sus archienemigos los cartagineses. Tardaron mucho en conquistar todo el territorio peninsular y la llamaron Hispania. Fue, en definitiva, la civilización que más influyó en la península, la que dejó más huella. Trajo una época de estabilidad y prosperidad y se inició el proceso con los romanos de la romanización de todo el territorio peninsular. Aquí podemos ver las fases de la conquista de los romanos por toda la península ibérica. Una vez cayó el Imperio Romano, fue la invasión de los pueblos germánicos. El origen de estos era el centro y el este de Europa, los vándalos, suevos y alanos principalmente. Llegaron con la caída del Imperio Romano y esto supuso para la península un retroceso cultural, económico, social y político de todo el territorio. Estamos hablando de una época de inestabilidad y de continuas invasiones y guerras. Los romanos, ¿qué hicieron? Pues llamar a los visigodos para expulsar a los bárbaros, a los vándalos, suevos y alanos. Y esto lo lograron, pero se quedaron definitivamente en la península ibérica. Y los visigodos lo que hicieron fue consolidar un reino que duró hasta el siglo VIII después de Cristo, que se llamó Reino de Toledo. En el mapa podemos ver el reino visigodo, cómo logró poco a poco conquistar los suevos a los astures, cántabros y vascones. Y por último vinieron los bizantinos,
cuyo origen es el Imperio Bizantino que está en el Mediterráneo Oriental, el antiguo Imperio Romano de Occidente, vamos. El emperador Justiniano quería recuperar a Hispania y en el año 552 entró en Cartago Nova. Debido a que Bizancio tenía otros frentes abiertos, sus tropas se centraron más en las ciudades costeras y el interior era de dominio visigodo. Inicialmente, los hispanos apoyaron a los bizantinos, pero al convertirse los visigodos al catolicismo en el 589, ayudaron a los visigodos. Y en el año 624, las tropas bizantinas tuvieron que abandonar la península ibérica expulsada por los visigodos. Aquí podemos ver, igual que el mapa anterior, cuál fue el área de dominio del Imperio Bizantino. Y por último vamos a hablar de la Hispania romana, de la llegada de los romanos, el mapa de la conquista, la organización territorial, la romanización y las crisis y caídas del Imperio Romano. ¿Y por qué llegaron? Pues precisamente llegaron para luchar contra los cartagineses y dominar el Mediterráneo occidental que estaba en poder de Cartago. Para ello trajeron un ejército liderado por el general Escipión y entraron en el 218 a.C. en la península ibérica. El motivo pues fueron las tres guerras púnicas entre romanos y cartagineses. La primera fue que los cartagineses ocuparon gran parte del sur peninsular y controlaron sus puertos comerciales y quisieron luchar contra ellos, lógicamente. En la segunda, el general cartaginés Aníbal atacó a Sagunto, que era aliada de Roma, y el ejército romano desembarcó con esta excusa en Ampurias para ayudar a los íberos. Y en la tercera, el último enfrentamiento entre ambos y el definitivo fue que Cartago con ello perdió y quedó reducido a cenizas. La conquista de la península ibérica posteriormente a la derrota de Cartago fue muy lenta y tuvo tres fases. La primera fue del 218 al 197 a.C. Se conquistó todo el litoral mediterráneo habitado por los íberos que opusieron muy poca resistencia. En la segunda, del 197 al 29 a.C., se conquistó la meseta central. Ahí sí que hubo gran resistencia, y destacaríamos la batalla contra los lusitanos dirigidos por Viriato y la resistencia de los arébacos, que era un pueblo celtíbero cuya capital, Numancia, aguantó 13 meses de asedio y sus habitantes se suicidaron para no ser esclavos de los romanos. Y la tercera y última fase, del 29 al 19 a.C., el emperador Octavio Augusto conquista el norte de Hispania en las guerras cántabras. Aquí podemos ver el mapa de la conquista, las fases, como vemos siempre fue del Mediterráneo hacia el noroeste peninsular, el sentido de la conquista, y mientras más entraban hacia adentro, más resistencia ponían los nativos. Y estas, aquí a la derecha podemos ver las fechas encima de cada una de las fases. Los primeros años de la conquista, los romanos dividieron el territorio en dos provincias, la Hispania Citerior, que era la más cercana, con capital Tarraco, y la Hispania Ulterior, que era la más lejana, con capital Córdoba. El noroeste estaba todavía por conquistar. En el año 19 a.C. finalizaron las guerras cántabras y todo el territorio peninsular estuvo conquistado, y dividieron la península en tres provincias: Tarraconense, con capital Tarraco, Bética, con capital en Córdoba, y Lusitania, con capital en Mérida Augusta, Mérida. Ya en el siglo III después de Cristo, el emperador Diocleciano vuelve a dividir el territorio en 5 provincias, subdividiendo la Tarraconense, las 3 existentes más la Cartaginense, capital Cartago Nova, y la Gaélica, capital Brácara. De la Cartaginense, a mitad del siglo IV, se separan las Islas Baleares, creando una nueva provincia, la Baleárica, y a la Baética se anexiona Mauritania Tingitania, que es el norte de África, con capital en Tinquis, Tánger. Y este ha sido el proceso de división geográfica de la península ibérica por parte de Roma. La romanización coincidió con las etapas y las zonas conquistadas, precisamente. Hubo una alta romanización en el litoral mediterráneo, el valle del Guadalquivir y el valle del Ebro, una romanización media en la meseta central y en la costa atlántica occidental, y una baja romanización en la cornisa cantábrica.
Para los romanos, la ciudad era la base de todo, e intentaron urbanizar todo el territorio. En municipios, que son antiguas ciudades construidas por otros pueblos, lo que dieron fue reformas urbanísticas y reformas en su estructura social y económica. Y por otro lado tenemos las colonias, que son ciudades de nueva creación, que fueron fundadas propiamente por los romanos y son poblaciones de origen romano. Las consecuencias de esto fue adopción del latín como idioma único principal. Actualmente solo sobrevive en euskera, el único idioma no latino de la península ibérica. Penetración de las costumbres en ropa, arquitectura, mercancía, moneda, objetos de comercio. Las obras arquitectónicas que aún perduran, como los acueductos de Segovia y Tarragona, los teatros de Mérida y Sagunto, la muralla de Lugo, los anfiteatros de Tarragona Itálica, los puentes de Alcántara. Penetración de las religiones existentes en Roma en territorio peninsular y a partir del siglo III del cristianismo. 3 emperadores incluso romanos fueron hispanos, como Trajano y Adriano o Teodosio, y intelectuales hispanos de renombre como el filósofo Séneca, el agrónomo Columena o el poeta Marcial fueron también de origen hispano. Por tanto, la península ibérica era una provincia más y muy importante del Imperio Romano. La romanización también estuvo presente en actividades económicas como por ejemplo la agricultura, ya que introdujeron el regadío, el arado de tirado por bueyes, mejoraron el rendimiento de los campos e introdujeron la trilogía mediterránea, la vid, el trigo y el olivo, es decir, el pan, el vino y el aceite. En pesca introdujeron la salazón de pescado y la elaboración del garum, que era una salsa de pescado preparada con vísceras fermentadas de pescado, que era considerada por los habitantes de la antigua Roma como un alimento afrodisíaco y consumido por las clases altas. Y en minería tuvo mucha importancia en la península. Por ejemplo, extraían oro de las Médulas, el León y de Galicia, plata de Cartagena y Sierra Morena, mercurio de Almadén y hierro de la cornisa cantábrica. Por tanto, para lograr toda esta romanización, construyeron una red de calzados y puertos y así poder trasladar todos estos productos a toda la península e incluso a Roma. Al igual que en el resto del imperio, la caída del Imperio Romano se debió a 3 factores: a una crisis económica, a unas invasiones bárbaras y a una difusión del cristianismo. Crisis económica porque la economía se estancó o decreció al no haber nuevos territorios por conquistar. Hubo poco a poco un éxodo masivo de ciudadanos al campo y se construyeron villas, ya que no había prácticamente de qué vivir en las ciudades. Hubo unas invasiones bárbaras de alanos en lusitania y cartaginense, de suevos en gaélica y de vándalos que atravesaron la península para invadir África. Los visigodos, que era el pueblo más bárbaro, más romanizado de todos, los llamaron los romanos para luchar contra ellos y fundaron un reino en Francia, con capital en Tolosa. Pero allí entraron en conflicto con los francos, que eran otro pueblo bárbaro, y cayeron derrotados en la batalla de Bouillé en 1507, donde perdieron todas sus posesiones al norte de los Pirineos, excepto la Septimania, y volvieron otra vez a la península ibérica para establecerse ya definitivamente. Hubo un rápido amurallamiento de las ciudades, como por ejemplo Barcino, para evitar las invasiones de estos pueblos germánicos. Y por último, la difusión del cristianismo provocó el fin del sistema esclavista de producción, que había sido la base de la economía romana durante 1000 años, ya que el cristianismo decía que todos los hombres eran iguales. Una vez cayó el Imperio Romano, se creó el reino visigodo de Toledo. Los visigodos eran solamente 150.000 sobre una población de 6 millones de hispanos romanos en toda la península ibérica, pero lograron conquistarlo. Primero hubo una separación entre visigodos e hispanos romanos, pero luego hubo una integración entre ambos pueblos. La nobleza militar germánica se unió al final a la aristocracia romana. Y hay que decir que los visigodos eran arrianos, que es una variante del cristianismo, diferente que los hispanos romanos, que eran católicos. Al final el rey Recaredo se convirtió al catolicismo en el 589 y esto permitió la mayor integración de ambos pueblos. Unificaron la península ibérica venciendo y expulsando a los alanos y vándalos al norte de África, en el 585 a los suevos del oeste peninsular y también expulsaron a los bizantinos, que era el imperio romano de Oriente del sur peninsular.
Los bizantinos, recordemos que ocuparon esta zona durante 50 años e incluso detuvieron el avance de los francos por el norte. Crearon una capital única en Toletum y la monarquía visigoda tenía la peculiaridad de que era electiva. Se crearon instituciones de gobierno como el Aura Regia, que era un órgano formado por nobles y clérigos, y los concilios de Toledo, que eran unas asambleas religiosas y civiles. Pero, al ser electiva, esta monarquía provocaba enfrentamientos, guerras y crisis entre los posibles sucesores, entre los diferentes bandos. Y al final los musulmanes aprovecharon esta debilidad para invadir el reino visigodo en el 711, en la batalla de Guadalete, donde murió el rey Rodrigo, que fue el último monarca visigodo. Y el último pueblo del que vamos a hablar es de Bizancio. El Imperio bizantino ocupó el sureste peninsular y precisamente lo ocupó durante el periodo de dominación visigoda. Recordemos que por un lado el Imperio romano cayó poco a poco, concretamente el Imperio romano de Occidente, que se desmoronó, pero en Oriente seguía vivo. Allí el Imperio romano se llamó Imperio bizantino y tuvo un renacimiento con el emperador Justiniano, que conquistó el sur de la península, desde Cádiz hasta Cartagena, intentando derrotar a los visigodos y echarlos de la península, pero no pudo. Lo que él creó lo llamó Hispania, que era la provincia más occidental del Imperio bizantino, y estuvieron desde el 552 hasta el 624, pero al final fueron derrotados por los visigodos. Y esto ha sido todo, muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información entra en youcan.com.